Bueno, lo cierto es que hay una relación inversa entre la tasa de transmisión y la gravedad de las lesiones. Esto lo podemos traducir así. Cuando la infección, o sea, primoinfección, ¿no? Cuando esa infección se da a inicios de la gestación, hay alta posibilidad de que produzca lesiones, y eso es obvio, ¿ya? Pero si esa infección se da al finalizar la gestación, la posibilidad de que produzca lesiones o la severidad de los mismos disminuye notablemente. ¿Qué más pueden sacar este cuadrito? Que si bien es cierto, las lesiones que se pueden producir son graves cuando se infecta al inicio de la gestación, la posibilidad de infectarse en estadios tempranos de la gestación es muy bajo. O sea, produce lesiones graves, pero felizmente es raro que una mujer se infecte a inicios de la gestación. Es más común que se puede infectar al terminar la gestación. Y felizmente, a pesar de ser común, las lesiones en esta etapa ya no van a ser graves. ¿Se entiende lo que más o menos quiero decirles? ¿Ya? O sea, es más frecuente que se infecte al final, pero eso va a producir lesiones leves o a veces asintomático. Si se infectara a inicios de la gestación, las lesiones van a ser severas, pero felizmente no es común ese tipo de infección a inicios del embarazo. Y para todo esto estamos hablando de mujeres libres de la infección, o sea que nunca se han infectado, lo cual, valgan verdades, es extremadamente raro, más aún en nuestro medio, ya, extremadamente raro. ¿Ya? Esto podría ser valedero de repente para otras situaciones, pero en nuestro medio es extremadamente raro. Ahora, si el toxoplasma tuvo la mala suerte de esa mujer, de a pesar de que la tasa de infección es baja, haberse infectado a inicios de la gestación, y eso terminó en aborto, eso será pues para un embarazo. En un siguiente embarazo no puede echarle la culpa al toxoplasma, porque ya se infectó alguna vez, ¿no? Entonces ya no puede haber doble primoinfección. Entonces, ¿esto cómo lo traducimos? Cuanto más avanzada está la gestación, es mayor la tasa de infección, o sea, es más fácil infectarse, pero las lesiones van a ser más leves. ¿Ya? Entonces, miren, esto puede variar, pero cifras bajas de infección al inicio de la gestación, esto es más fácil contagiarse, si quieren decirlo así, al finalizar el embarazo, ¿ya? Pero así como aumenta la posibilidad de contagiarse, disminuyen las posibilidades de que hayan lesiones severas. Pero si tienen la mala suerte de contagiarse al inicio, lo cual es raro, como están viendo por las cifras, las lesiones pueden ser más severas e incluso terminar en aborto. Ya, así más o menos es el comportamiento del toxoplasma, porque van a ver, cuando vean, por ejemplo, rubiola, eso cambia. Ya, no tiene esa situación inversa. Como ven aquí, pueden terminar totalmente asintomáticos. Ahora mire lo que les decía, si bien es cierto existe la tetrada de Sabin y uno tiene que recordar la tetrada de Sabin con esas calcificaciones, con la corioretinitis, con la hidrocefalia y convulsiones, hay otras también manifestaciones, pero son inespecíficas. Por ejemplo, apatía, letargo, llanto débil, eso no es específico de toxoplasma, esto puede ser de cualquier entidad, ¿ya? Y así hay varias características. Lo que se ha reunido como características, no vamos a decir exclusivas, pero sí que más o menos te orientan a toxoplasma, es esto que está acá, ¿ya? Y a eso le llaman tetrada de Sabin, hay que acordarse. Y lo más común es corioretinitis, de esas 4. Podrían preguntarles, la manifestación clínica más común de la toxoplasmosis congénita es, y la respuesta es corioretinitis, cuando produce manifestaciones. Pero en general, lo más común es que sean asintomáticos, los que se han infectado. Acuérdense que todo infectado por toxoplasma debe de recibir tratamiento, tenga o no tenga síntomas. Eso no es para citomegalovirus, toxoplasma sí. ¿Ya? Toxoplasma sí, porque esa corioretinitis puede progresar, ¿ya? Puede progresar. IgM positivo, ni hablar, ¿ya? IgM, porque estaríamos hablando de una infección aguda, ¿ya? Aguda, porque en el caso del VIH, ¿qué tipo de lesión es? Es por reactivación. Se infectan de niños, están así con infección latente durante muchos años, les da el VIH, se inmunosuprimen, bajan de 200 CD4, bajan de 100 y se activa el toxoplasma que tenían guardado años. No es que se infectaron en ese momento. Y de ahí ya pueden hacer una pregunta, que alguna vez lo he visto. ¿Cuál de las siguientes infecciones oportunistas es menos frecuente o es de presentación inhabitual en recién nacidos infectados por VIH? Les ponen neumonía por PCP, ¿ya? Les ponen citomegalovirus, etcétera, toxoplasmosis.
porque toxoplasmosis se hace por reactivación. Como un niño va a adquirir, un recién nacido, en pocos días lo va a hacer infección latente y lo va a reactivar a la vez, es difícil. Generalmente hacen infecciones agudas, ¿ya? Por esa situación. Por definición, toxoplasmosis cerebral es una reactivación de una infección crónica. En un recién nacido eso no puede cumplirse, ¿ya? Entonces, toxoplasma no es muy común, toxoplasmosis cerebral en los recién nacidos, cuando hablamos de VIH. Bueno, regresemos al tema, ¿ya? Entonces hay una gran variedad de manifestaciones clínicas, pero acuérdense de la tetrada de Sabin, eso le va a permitir diferenciar. Justamente hay preguntas así: ¿cuál de los siguientes hallazgos clínicos no forma parte de la tetrada de Sabin? Aquí no hay razonamiento, pues aquí es memoria, ¿no? Aquí hay que recordar. Hidrocefalia, coreoretinitis, lo más común todavía, convulsiones y calcificaciones intracraneales. Aquí ni siquiera les dice qué tipo de calcificaciones son, si son difusas, si son periventriculares, pero hay calcificaciones. Esto sí es común. Hepatoesplenomegalia también produce, por si acaso, pero no forma parte de la tetrada de Sabin. Hepatoesplenomegalia también se puede producir con toxoplasma, pero no es parte de la tetrada de Sabin. De ahí la alternativa es la E. En esta, dice: en la toxoplasmosis congénita, todas las siguientes afirmaciones son ciertas excepto una de ellas. Hay que encontrar la falsa. Está producida por un protozoario o protozoo. La mayoría de los fetos son sintomáticos al nacimiento. Durante la parasitemia de la infección primaria, el 40% de los fetos puede afectarse. Fíjense ahí, cuando les ponen así ese tipo de porcentajes, uno ya empieza a dudar de lo que ha pensado. El otro dice: la presencia de IgM específica frente al toxoplasma será diagnóstico. El otro dice: la retinopatía, que es lo mismo así, coreoretinitis, ¿ya? Es la alteración más frecuente en los recién nacidos afectos, ¿ya? ¿Dónde está vuestra duda? Quizá aquí, por el hecho que les habla del 40%. Ya les he dicho, cuando tengan porcentajes, cámbienlo a un equivalente en palabras, ¿ya? Podría decirles aquí: durante la parasitemia de la infección primaria, ¿no? Un alto porcentaje, porque 40% es alto, de los fetos puede afectarse. Además dice puede, ¿ya? O en todo caso, de lo que está aquí, busquen una cosa que no les guste. Esto que dice: la mayoría de los fetos son sintomáticos al nacimiento, eso no me gusta, porque la mayoría deben de ser más bien asintomáticos, ¿no? Solo algunos, esos premiados que sus mamás llegaron al embarazo sin infección y que justo se infectaron en el embarazo y que justo se infectaron a inicios del embarazo, esos pueden nacer con sintomatología, ¿no? Entonces, la mayoría de los fetos son sintomáticos, eso no es verdad, ¿ya? Lo demás significará que sí. Y este 40%, les aseguro, esto varía. Yo puedo encontrar una revisión que diga 40%, encuentro otra revisión que de repente dice 60%, en otra revisión de repente 65% y así. Entonces esto es relativo. Esto traten de cambiarlo por una expresión, ¿ya? Esta: ¿cuál es la interpretación correcta, dice, de la presencia de IgG para toxoplasma en el suero de un recién nacido, de madre con antecedente de aborto debido a toxoplasmosis? En el embarazo anterior, se supone, obvio. No va a ser pues en el embarazo actual, ¿ya? O sea, es un niño que acaba de nacer de una mamá que tuvo un antecedente de aborto por toxoplasma y que obviamente por eso tiene IgG. ¿Qué pasa si le detectan IgG al niño? Porque dice la presencia de IgG para toxoplasma en suero de un recién nacido. ¿Qué puede significar de lo que está aquí? ¿Es una toxoplasmosis congénita con una IgG? No. ¿El otro será un paso transplacentario de anticuerpos maternos? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque si la mamá tuvo en el embarazo anterior toxoplasmosis, ese momento la mamá tenía IgM. Pasó el tiempo, se transformó en IgG, se volvió a embarazar, ahí está el resultado del embarazo ahora en el enunciado de la pregunta, pero esa IgG la puede pasar por vía transplacentaria y el niño nace con IgG. Entonces, IgG en un recién nacido, no solo para toxoplasma, casi en todo, significa paso de anticuerpos transplacentarios, ¿ya? Les ponen error de laboratorio, toxoplasmosis aguda posparto, toxoplasmosis intraútero, toxoplasmosis congénita. Miren, incluso términos equivalentes pero mal descritos, ¿no? Toxoplasmosis congénita con toxoplasmosis intraútero. Este término no es oficial, pero casi significaría lo mismo, ¿no? Toxoplasmosis aguda posparto, o sea, después del parto ya, ¿qué tendría que hacer un niño para infectarse después del parto? ¿Comer carne poco cocida o dormir con el gato? ¿No es cierto? Eso
No sería dable. Entonces, cuidado, en forma general, el paso de anticuerpos transplacentarios se traduce como IgG en el recién nacido, sea para toxoplasma o sea para otra cosa. Está bien, la alternativa es la B. Esta, ¿cuál es la conducta más correcta de entre las siguientes ante un recién nacido con IgM? Eso es diferente. Para toxoplasma, que se encuentra totalmente asintomático, no tiene ningún problema, pero tiene IgM para toxoplasma. ¿Está infectado? Sí, porque tiene IgM. Nadie le puede haber regalado la IgM. La IgM lo forma uno mismo. ¿Qué van a hacer? ¿Observación? ¿Solicitar IgG? No tendría ningún sentido solicitar IgG. ¿Fondo de ojo? Sí, podría ser. Interesante investigar. Fondo de ojo y darle tratamiento solo si existe evidencia de corioretinitis. Alguien podría pensar que quizá podría ser, ¿ya? Más o menos suena lógico. El otro dice seguimiento cada 3 meses, o sea, no hacer nada. El otro dice iniciar terapia con sulfadiazina piremetamina. Esa es la respuesta. Uno podría pensar, miren, ¿cómo uno podría equivocarse? Podría decir, yo sé que corioretinitis es lo más frecuente. Por lo tanto, si yo descarto lo más frecuente, no tiene ningún problema. Entonces le haré un fondo de ojo para ver si tiene o no corioretinitis. Pero acuérdense, todo infectado por toxoplasma debe de iniciar tratamiento, tenga o no tenga síntomas, por 1 año, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Citomegalovirus. Ya, citomegalovirus es un herpes, ¿no es cierto? Herpes tipo 5, ¿no? Citomegalovirus. C de casa, C de 5, C de citomegalovirus. 5. ¿Ya? Herpes virus tipo 5. Es importante cuando hablamos de herpes en general, y citomegalovirus está incluido ahí, que el diagnóstico, cuando ustedes lo quieren hacer definitivo, es demostrando ya las alteraciones citopáticas que puede producir. Llámese anatomía patológica, llámese examen directo, llámese visualización de las lesiones. Ya, citomegalovirus por serología no tiene mucha utilidad. Ya, no tiene mucha utilidad. Entonces, cuando hablamos de citomegalovirus en general, se describe esas famosas inclusiones citomegálicas llamadas ojos de lechuza, ¿no? Ojos de búho, ¿no? Que es, vamos a decir, patognomónico de citomegalovirus, ¿ya? Y que eso nos indica el diagnóstico definitivo de infección, ¿ya? Diagnóstico definitivo de infección. Lo mismo cuando, por ejemplo, ustedes evalúan otro herpes que no sea citomegalovirus, herpes tipo 1, por ejemplo, ustedes podrían hacer el famoso test de Sank, que es extraer el contenido de la vesícula y mirarlo directamente al microscopio, y ahí también van a encontrar van a verificar la presencia del virus, ¿ya? Hay que acordarse que citomegalovirus permanece, lo que dice aquí, latente en el organismo durante mucho tiempo y puede producir reinfecciones, puede reactivarse. ¿Qué cosa sabemos del citomegalovirus? Del citomegalovirus es clarito, ¿ya? El citomegalovirus, como era una infección prevalente, la mujer llega a la edad fértil, lo más probable, ya infectada por citomegalovirus. Esperar que se infecte en el embarazo es raro. Pero ¿qué es lo que sucede? El citomegalovirus que está latente puede reactivarse en cualquier momento. ¿Ya? Y no es una situación de que se va a reactivar al azar, no. Hay factores predisponentes, por ejemplo, enfermedades debilitantes, lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los pacientes con VIH. ¿Qué sucede con ellos? Tienen el citomegalovirus, adquieren el VIH, se inmunosuprimen, baja de 50 el CD4 en el tiempo y hacen retinitis por citomegalovirus. Un citomegalovirus que ya lo tenían hace mucho tiempo, se activó. Post-transplantados, los irradian para trasplantarlos, hacen enfermedad por citomegalovirus, porque ya lo tenían el citomegalovirus hace tiempo. La gestación es un estado de inmunosupresión, no será tan severo, pero es un estado de inmunosupresión. Entonces puede reactivar, no con la severidad que reactiva un VIH, pero puede reactivar al citomegalovirus. Ya, por lo tanto, aquí hay una situación importante. Ya, la infección no está mucho en relación a que haya primoinfección, sino más bien a reactivación. Sería rarísimo que una gestante no esté infectada por citomegalovirus y que justo se infecte en la gestación. Podría darse, pero no es lo más común. En el toxoplasma sí, ¿ya? Pero en el caso del citomegalovirus es básicamente que va a reactivar una infección latente, ¿ya? Por el estado mismo de inmunosupresión
relativa que tiene el embarazo. No es una reactivación severa. Por eso es que la mayoría nace asintomáticos cuando se infectan de forma transplacentaria. Porque si fuera severa, tendríamos problemas, pues, felizmente no es la mayoría de casos lo que hemos visto, ¿no? Corioretinitis también, calcificaciones periventriculares, microcefalia, ¿ya? Que no es lo más común, felizmente, ¿no? La mayoría también es asintomático. ¿Qué más? La afectación fetal, bien claro lo dice, es independiente de la edad gestacional. ¿Por qué creen? ¿Acaso va la gestante a reactivar en algún momento especial de la gestación? La reactivación del citomegalovirus puede ser en cualquier momento. ¿Ya? Es independiente de la edad gestacional. O sea, no es como en el toxoplasma. En el toxoplasma, ¿cómo era? Era más frecuente la infección al final del embarazo. Y muy poco frecuente al inicio. ¿No es cierto? En el toxoplasma. ¿Se acuerdan o no? Y aún siendo poco frecuente, al inicio del embarazo, las lesiones eran más severas. Y al final del embarazo, que es mucho más frecuente, las lesiones son menores o a veces asintomático también. En el caso del citomegalovirus es independiente de la edad gestacional, la infección. Se produce igual en cualquier etapa. ¿Ya? Dice que afecta al 1% de recién nacidos. ¿Ya? O sea, cuando hay un recién nacido, uno de cada 100 por lo menos, con toda seguridad que puede estar afectado por citomegalovirus. Pero al decir afectado, no dice solamente infección, sino probablemente con alguna afección. ¿Ya? Es un porcentaje relativamente bajo. ¿Ya? Relativamente bajo. Seroprevalencia es variable. En algunas revisiones se habla de 95% de seroprevalencia. O sea, en la población en general. Acá habla de 35 a 65. Por eso digo, las cifras no siempre son exactas. ¿Ya? Pero hay alta prevalencia, eso sí, porque este es un porcentaje alto. Y miren, la transmisión por vía sexual también se puede dar, por saliva, por transfusiones. Entonces, es muy común que la persona libre de la infección, en el transcurso de su vida, se infecte por citomegalovirus. Hasta por el beso se puede infectar. Así es. Preocupado el doctor. Un poco tardía su reacción. Ya se infectó, ya. Peor será así. Está bien. Al menos eso es ser consciente de los actos, ¿no? Primo infección y reactivación, entonces ambas pueden funcionar. ¿Está bien? Pero cuidado con la reactivación, que es prácticamente el único donde vamos a hablar de reactivación. En el toxoplasma tiene que ser primo infección, acuérdense. Aquí no. ¿Ya? Aquí no. Igualito como en el caso de el toxoplasma, miren su abanico de presentación, innumerable, ¿ya? Innumerable. Varias cosas puede producir, ¿ya? A nivel del aparato locomotor, ¿quién diría una luxación congénita de cadera? Podría deberse a eso, ¿ya? O estar relacionado al menos. A nivel endocrino, a nivel cerebral, alteraciones oculares, ¿ya? Cardiopulmonares, geniturinales, etcétera, etcétera. Hay varias posibilidades, ¿ya? Con ganciclovir, ¿ya? Pero cuando es, ¿cómo les puedo explicar? Eso es relativo, porque cuando el niño nace con alteraciones, el tratamiento con ganciclovir no le va a revertir las malformaciones. Lo que puede hacer, lo único que se hace es para evitar progresión, pero ya no hay marcha atrás. O sea, si tiene calcificaciones, tiene corioretinitis, microcefalia, se va a quedar así, ¿no? Pero eso va a progresar más. Y entonces, ante la idea de rehabilitarlo parcialmente, es que se le da el tratamiento para que la rehabilitación de alguna manera le sirva, pero ya ese niño está marcado, ¿no? Pero como les digo, felizmente la gran mayoría tiene infecciones que no son clínicamente llamativas, hay a veces incluso asintomáticos, y ellos no requieren tratamiento. No, eso es para toxoplasma, porque IgM positivo es infección nada más. Claro, imagínense, para que quede claro, tienen un recién nacido con IgM, ¿estamos de acuerdo? Pero no tiene microcefalia, no tiene calcificaciones. ¿Qué significa? Que se ha infectado probablemente tardíamente, cuando ya estaba completo. ¿Qué le va a pasar? Nada, si todo el mundo está infectado. Tú lo tratas y el papá con un beso le va a contagiar de citomegalovirus. O sea, no hay mucho sentido tratarlo. Tratamos, aunque parezca incoherente, a aquellos que nacen con alteraciones, con la idea de que no progrese más, ¿ya? Y con la idea de que ustedes saben que un niño es potencialmente rehabilitable. No será al 100%, pero se puede intentar algo. Entonces, por eso le damos el tratamiento, ¿no? Sí,
con todas las consecuencias que puede traer el uso de ganciclovir en un recién nacido también, ¿no? Toxicidad hematológica, renal, ¿no? que puede producir. Claro, como les decía, el problema, la hipoacusia, ¿cómo te puedo explicar? Es también cuando se infecta el intraútero. Ya, o sea, nace, porque es neurosensorial, no es pues de conducción, es neurosensorial. Ya no la vas a revertir tampoco. ¿Ya? Y otro, que es difícil evaluar la hipoacusia en un niño. Y segundo, de que se va a volver a reinfectar. Y es más, la hipoacusia no es limitante, o sea, no es sordera, es hipoacusia nada más. Ya, o sea, quién sabe, de repente muchos de nosotros aquí es hipoacúsico. Toda nuestra vida hemos vivido así y no hay mayor trascendencia. ¿Ya? Entonces hay que considerarlo. Bueno, a ver, las calcificaciones intracraneales que produce el citomegalovirus en los fetos de madres infectadas con enfermedad activa, bien claro lo está mencionando, ¿no? Se caracterizan por qué. Pregunta muy directa también, ¿cómo son las calcificaciones? Les está diciendo. Periventriculares, así es, citomegalovirus, ¿ya? Periventriculares. No hay más que decir. Bien, aquí, miren todo lo que se puede hacer, ya para al final ver en qué cosa vamos a desencadenar y con qué cosa nos vamos a quedar. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico de afectación materna? Aislando el virus en orina, es una de las formas. Aislar un virus es difícil, ¿eh? No está diciendo serología, dice aislar el virus, ¿ya? Pero podría ser una forma de diagnosticar si hay infección activa. Estudio serológico mediante ELISA. Ya, aquí, si somos específicos, lo que se hace es, se pide IgG y se aparea el IgG. Si hay incremento progresivo de IgG, ya podríamos decir que esa infección es activa. El IgM no va a servir ya mucho porque se supone que hace mucho tiempo se ha infectado. ¿Ya? Se puede usar inmunofluorescencia directa en algunas secreciones también. ¿Ya? Todo eso se tendría que hacer en la mamá. ¿Y en la mamá le puede producir algo a la mamá misma? Nada, ¿no es cierto? El peligro es que le pueda producir algo al feto. A la mamá le podría suceder algo con el citomegalovirus si la mamá tuviera VIH, por ejemplo, ¿no? Pero por lo demás no le va a causar nada. Es más, termina la gestación y ya no nos importa porque no le va a pasar nada. El citomegalovirus no le va a hacer nada. ¿Ya? Entonces es mucha inversión para al final no tomar una medida concreta. Pero es bueno que sepan que esas cosas se pueden hacer. En el caso del diagnóstico fetal, miren, también se puede aislar el líquido amniótico. Eso sí podría servir. Si tú aíslas el líquido amniótico, podrías tratar a tiempo, ¿no? Se puede hacer cultivo de sangre fetal, y saben ustedes que cultivar virus no es fácil, pero se podría hacer cultivo de sangre fetal. ¿Ya? Se podría tomar una muestra de cordón umbilical también. Hay un 80% de falsos positivos. ¿Por qué? Porque sí, sale positivo, pero podría ser, como el cordón umbilical es compartido, podría ser de sangre procedente más de la mamá que del, ¿no? Entonces, te confunde. Por eso al final de todo esto nos quedamos con ¿qué? IgM específica. Y si es negativo, como dice aquí, descarta. ¿Ya? Entonces el IgM es fundamental en los recién nacidos. ¿Ya? A veces que eso extrapolan al adulto y al adulto le están pidiendo IgM, eso no sirve, no les ayuda. ¿Ya? IgM, como en el caso del toxoplasma. Como nadie le puede regalar IgM, el IgM significa que es de su propiedad, un IgM significará que está infectado. A ver, feto, dice afecto de microcefalia, corioretinitis, calcificaciones cerebrales, periventriculares, hepatomegalia. Probablemente tiene un antecedente materno de... Clarita la pregunta. Claro. ¿No es cierto? Citomegalovirus. Miren esto, solo para mostrarles que algunos autores mencionan esto, ¿no? Seroprevalencia, miren, 70 al 90%. Lo que para otros es 35 a 65, aquí es 70 al 90%. La infección es 3 veces más frecuente en la embarazada que en la no gestante. ¿Por qué creen? Porque por ese estado de inmunosupresión que puede reactivar, ¿no? Pasa la gestación, vuelve a su estado habitual y otra vez no hay ningún problema. Pero queda la infección latente, no es que se va, queda ahí. Pero en realidad es probable, miren, esto que para que quede más claro aún, es probable que durante la vida del ser humano
haya reactivaciones periódicas, pero que no va a repercutir en la salud de la persona. ¿Ya? ¿Cuándo se nota? Cuando la mujer está gestando. Porque no repercute en la gestante, repercute en el feto. ¿Ya? O sea, no es una reactivación severa. La única reactivación que debe preocuparles es en el VIH. Ahí sí puede producir colitis, ¿no? Hasta con perforación. Puede producir una retinitis que puede dejarlo ciego, ¿ya? Encefalitis, neumonitis, o sea, las cosas son un poco más serias. ¿Ya? Pero en el resto de reactivaciones, incluso en el post-trasplantado, es una fiebre lo que produce, y realmente fiebre bastante tolerada, o sea, no es un cuadro aparatoso que ponga en riesgo la vida del paciente. ¿Ya? Incluso las hepatitis por citomegalovirus no son cuadros aparatosos, ni siquiera vienen con ictericia, ¿no? Es un cuadro de elevación de transaminasas, claro que requiere tratamiento en algunas circunstancias en los post-trasplantados, pero más no. ¿Por qué? Porque puede asociarse a rechazo también. ¿Ya? Pero no es una cosa aparatosa. El problema está para el feto. ¿Ya? El problema está para el feto. Por eso dice aquí que la infección es 3 veces más frecuente en la embarazada que en la no gestante. Obviamente porque puede reactivar con mayor facilidad. Dato nada más, ¿no? A ver, se considera la infección congénita por virus más frecuente. Si les preguntaran así, no quepa la menor duda. ¿Ya? Dice congénita, por lo tanto es citomegalo. ¿Ya? Alguien podría pensar debe ser herpes. No. ¿Ya? Herpes virus en general podría ser, si les dijeran, la infección viral más frecuente. Ahí podría valer el citomegalovirus, pero dice congénita, o se está hablando específicamente de ese grupo. Y ahí es citomegalovirus, por la alta prevalencia que después uno puede tener, ¿no? Además, miren lo demás, dice sífilis no es virus, toxoplasmosis no es virus, y varicela, pues olvídense, ¿acaso la gran mayoría nace con cuadros de varicela? En relación al momento de la infección fetal por el citomegalovirus. ¿Cómo era en el caso del citomegalovirus? ¿Tenía relación con algún estadio en general? No, ¿no es cierto? Dice, indica la alternativa correcta. A ver, pregunta directa, ¿cuál sería? Que es independiente de la edad gestacional. ¿No es cierto? Es independiente de la edad gestacional. Porque puede reactivarse en cualquier momento. No es como en el toxoplasma. Es más frecuente al final, ¿no es cierto? Poco frecuente al inicio. Solo que si se da al inicio, por muy poco frecuente que sea, las lesiones van a ser severas. Y si se da al final, que es lo más frecuente, las lesiones van a ser leves o incluso asintomáticas. Esa es la diferencia. Siempre hay que diferenciar citomegalovirus con toxoplasma para ubicarnos bien en TORCH. Rubiola tiene otro comportamiento. ¿Ya? Rubiola tiene otro comportamiento. Miren, esto también no me dejarán mentir. Dice que la madre adquiere la infección generalmente durante su infancia, ¿o no? Hoy en día podríamos esto mejorar un poquito. En las generaciones pasadas es probable que sí. En las generaciones últimas está hace mucho tiempo la vacuna disponible. Probablemente muchas han generado anticuerpos ya no por enfermedad, sino por inmunización activa artificial, ¿no es cierto? Entonces, miren, 87 a 95% de las mujeres en edad fértil, o sea, esto es casi todos, ¿no es cierto? Casi todas las mujeres en edad fértil son seropositivas. ¿Qué significa? Que si le hacemos serología para rubiola, va a dar positivo en la mayoría. ¿Ya? Lo que indica, bien claro, poca susceptibilidad para una primoinfección. Claro, ¿quiénes estarían expuestas a una primoinfección? Solamente el restante, 5%, un poquito más. Hay poca susceptibilidad para la primoinfección, porque la mayoría ya se infectó. Y mientras no sea primoinfección, no va a pasar nada con el feto. Entonces esto también es interesante. ¿Ya? Es interesante. La infección es generalmente por vía transplacentaria. ¿Ya? Otra, que de cada 1000 mujeres que hacen la infección durante el embarazo, fíjense, miren a cuánto nos estamos alejando. Poca posibilidad de que haya infección o primoinfección durante el embarazo. Muy poca posibilidad. Y cuando juntas a esas muy pocas posibilidades y llegas a juntar 1000, ¿ya? De todas ellas, el 50% nada más de ellas produciría alteración en el feto. O sea, es raro, en otras palabras. ¿Ya? Estas cifras no es con la idea de que les vayan a preguntar cifras o números, no, sino el concepto es de que es raro. Porque o ya tuvieron rubiola durante la infancia o se vacunaron en su debido momento. Por lo tanto, al tener anticuerpos, ya no hay posibilidad de que haya primoinfección. Y así suena repetitivo. Solo puede haber afectación fetal en caso de primoinfección. Si no hay primoinfección, olvídense. ¿Ya? Entonces, esa situación de que
la señora gestante conversó con un niño que tenía rubiola y hay que decirle que tenga un aborto terapéutico, es extremadamente tirado de los pelos. ¿Ya? Porque lo más probable es que esa señora que conversó con el niño que tenía rubiola, por muy embarazada que esté la señora, ya tiene anticuerpos. Por estadística nomás, ya tiene anticuerpos, ¿no? Es importante. Solo en casos de primoinfección te puede pasar algún problema, como en el caso del toxoplasma, ¿ya? Como en el caso del toxoplasma. Y aquí varía, vuelvo a repetirles para que vaya quedando grabado. En el caso del toxoplasma, ¿cómo era? Fácil de contagiarse al final, difícil de contagiarse al inicio, ¿ya? Difícil de contagiarse al inicio, pero si se contagia, piña, lesiones graves. Fácil de contagiarse al final. Y a pesar de eso, a pesar de que es fácil contagiarse al final del embarazo, las lesiones son leves o incluso asintomáticas. Aquí es diferente. Aquí la infección es más fácil al inicio y también más severo, va a la par. Y es poco frecuente al final y también más leve. ¿Ya? En el caso de rubiola. ¿Ya? En el caso de rubiola. Probabilidad de infección y afectación van a la mano, ¿ya? En relación inversa a la edad gestacional. O sea, alto al inicio, muy poco al final. Tanto de infectarse como de producir lesiones en el feto. Y esto para aquellas que no tienen anticuerpos, que es, digamos, la minoría de la población. La mayoría ya tiene anticuerpos porque hizo la infección o porque recibió la vacuna en su debido momento. ¿Ya? Entonces, hay que acordarse al inicio, entonces, altas posibilidades de infectarse. En el toxoplasma era, ¿cómo era? Al revés, ¿no? Pocas posibilidades de infectarse en el toxoplasma. Y al final, pocas posibilidades de infectarse. En el toxoplasma era al revés. Aumentaba las posibilidades. Y aquí va de la par, ¿no? No solamente es alta la posibilidad de infección, sino también la posibilidad de afectación del feto. Y eso va a ir disminuyendo durante el embarazo, ¿ya? En el caso de rubiola. Pero la rubiola congénita no es muy común tampoco, ¿ya? Por esa situación de seroprevalencia. Y miren, aquí se habla de un conjunto de síntomas que le dan el nombre propio, así como hay una tetrada de Sabin, aquí hablamos del síndrome de Grech, ¿ya? Hablamos de microcefalia, ¿se parece a qué? Citomegalovirus. Sordera, se parece también a citomegalovirus, pero en el citomegalovirus es hipoacusia, aquí es sordera. Catarata, ¿no se parece también a citomegalovirus? Solo que en el citomegalovirus afecta, así es. Aquí dice catarata, en el otro lado dice corioretinitis, pero es afectación ocular. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a diferenciar este último componente, ductus persistente? Entonces, para que ustedes, miren, tienen que ser, ¿cómo les puedo decir? Tienen que optimizar vuestro esfuerzo, o sea, no pueden hacer mucho esfuerzo para obtener poco. Todo el esfuerzo que le pongan en el tiempo que están dedicando tiene que ser para cosechar el máximo esfuerzo, eso es optimizar. Miren, está bien que ustedes recuerden las características, pero si ustedes van a ver microcefalia, afectación ocular, etcétera, no va a ser definitivo para decir rubiola. Pero si encuentran ductus persistente, eso sí les va a llevar de la mano y va a decir esto es rubiola. Entonces ese es el marcador, ¿ya? Hay que acordarse que se parece a citomegalovirus por afectación ocular, por afectación de el aparato auditivo y por la microcefalia, se parecen. Pero el ductus persistente es lo que debe llamarles la atención, eso es lo que marca, ¿ya?, la posibilidad de rubiola congénita, y eso se llama síndrome de Grech, es también una tetrada, ¿ya? Es una tetrada. ¿Qué más? Hay otras posibilidades, claro, miren, pero no son específicas como fontanela grande. Miren, solo por una fontanela grande yo no voy a decir tiene rubiola congénita, ¿no? Entonces no es específico, ¿ya? Encefalitis, déficits neurológicos inespecíficos también, bueno, y hay varias cosas más, solamente para que vean de que hay muchas más posibilidades en la parte clínica, porque a veces les colocan esto más otras cosas más y les desvían. Pero acuérdense que si encuentra ductus persistente y les hablan de un agente etiológico, no hay dudas, debe de estar hablando de rubiola congénita. Sí, persistencia al conducto arterioso, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza la presencia del conducto arterioso clínicamente? Ya, pero a la auscultación, ¿qué escuchan? Claro, el soplo sistodiastólico, igualito se escucha en sístole y en diástole. Soplo en maquinaria le llaman, ¿no es cierto? Porque asemeja a un tren esos antiguos, ¿no? Exacto, ¿ya? Así como dice el doctor.
¿ya? Soplo en maquinaria le llaman, ¿ya? Vamos a decir, aunque no está bien hoy en día hablar de cosas patognomónicas, pero pues es patognomónico pues de ductus persistente, ¿no? Persistencia del ductus arterioso. Bueno, preguntas tan directas como esta, que nos dicen el síndrome de Grech, clásicamente se describe en rubiola congénita, de lo siguiente, ¿qué característica clínica no es parte de este síndrome? Me dan microcefalia, me dan sordera, catarata, ductus persistente y al final le ponen convulsiones. ¿Convulsiones es de qué? De toxoplasma, ¿ya? De toxoplasma.